sin duda muchos no saben que fue miembro de Limas, fue a principios de los 90, 92, ¿no? 91, ahí, sí. Ya sé qué pasaron. Sí. Dos años de Limas, después regresó a Francia, donde ha hecho una carrera brillante, es profesor en la Universidad de Nantes, ha sido director del Instituto Jean de Rey, y ha venido muchas veces a México, en un año, o sea que es ya miembro honorario, ¿no? Bueno. Y esta vez nos va a hablar del long time behavior, the solution of the nonlinear wave equation on the two-dimensional torus. Gracias. Necesitaré unos... Es tuyo. ok. Tal vez unos... Aquí hay, ok. si hay otros, lo quitamos. Pues con esto, ¿no? Porque pues hay que estarlo cambiando, ¿no? Ok. Muchas gracias. Está esto. Ok. Y ahí hay un borrador. Muy bien. Pues muchas gracias y efectivamente me da mucho gusto regresar de vez en cuando en el IMAS, donde estuve 2 años, hace ya mucho, pero bueno. Entonces les voy a hablar de la ecuación no lineal de ondas, pero más generalmente el contexto general, digamos, es acerca de contexto, pero en general. No me gusta escribir con esas cosas, pero bueno. Es el comportamiento comportamiento en largo tiempo o tiempo largo, no sé. Tiempo largo de ecuaciones a las derivadas parciales hamiltonianas. Y el hecho que sean hamiltonianas es muy importante, pero no voy a hacer algo muy general sobre ecuaciones derivadas parciales hamiltonianas, nada más voy a considerar 2, que son los 2 modelos más usados, que es la ecuación de Schrödinger no lineal, entonces que se escribe así. La voy a escribir, bueno, no importa tanto, pero menos la presión de U y más que todo voy a considerar un potencial de convolución aquí, pero voy a explicar por qué. Y una no linearidad que voy a escribir de esa forma, y entonces igual a 0 algún momento, ¿no? Entonces eso es Schrödinger no lineal y hay que pensar que más que todo aquí podría ser también un potencial de multiplicación, ¿no? Para simplificación voy a simplificar el modelo, voy a considerar potencial de convolución, pero en sí funciona también con multiplicación. Aquí estamos en el toro de dimensión d, o sea, r sobre 2pi z a la d. O sea, con condiciones periódicas, ¿no? Y también voy a considerar la ecuación no lineal de ondas, que viene como esta, más mu, más una función de u, que es también no lineal. Entonces aquí tenemos una masa que es, bueno, veremos que tiene su importancia. Ok, entonces esos también lo voy a considerar con x en un toro. Esos son los 2 modelos más populares de ecuación de las derivadas parciales hamiltonianas. Pero bueno, hay otras, hay por ejemplo las ecuaciones de beam equation, no sé cómo lo llaman, que también cae en ese rango. Hay la ecuación muy famosa de Korteweg de Vries, que también es hamiltoniana. Hay varias otras, de hecho, y también se pueden considerar en lugar de toros, pues variedades compactas. Por ejemplo, la esfera, pero variedades de Zoll también funciona. Y también se puede considerar R en lugar del toro, pero en ese caso v de x tiene que ser de esa forma, por ejemplo, x al cuadrado, para que sea
que vaya al infinito cuando x vaya al infinito, o sea que otra vez recuperemos una parte, en este caso el operador de Schrödinger, que nos va a dar un espectro discreto. ¿Okay? Pero bueno, nada más voy a hablar del caso del toro aquí. Nada más quiero decir que se puede generalizar. Otro tipo de generalización sería considerar, por ejemplo, las water waves, que también son hamiltonianas. El único problema es que en este caso vemos que en la forma que escribí la no linealidad nada más depende de U, o sea que son semilinear. Pero water waves no es semilineal, es cuasilineal. Y es más complicado, o sea que tenemos, por ejemplo, una función, digamos, f, que sería de u y de la gradiente de u, etc. ¿no? Y eso complica la cosa. ¿no? Entonces, aquí, nada más, hoy, esos dos casos simples sobre el toro y semilinear, pero en cualquier dimensión, y eso sí va a ser un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que nos interesa aquí? Pues la idea es controlar las normas de Sobolev de la solución, por supuesto. ¿no? Entonces, ¿por qué es, una solución, digamos, en el toro, en los dos casos yo la llamé U, entonces la escribo en Fourier, entonces U sombrero K exponencial Kx, K está dentro de Z a la D, y su norma, índice S al cuadrado, es la suma cuando K está en CD, voy a escribir así, K2S, U sombrero K cuadrado. Este es nada más el 1 más K al cuadrado. Ok, entonces eso corresponde del lado de la función U a S derivadas en L2, ¿okay? O sea, es la norma de Sobolev estándar. Y bueno, en sí es interesante para cualquier ecuación de las derivadas parciales controlar las derivadas de las soluciones, entonces controlar la norma HS para S grande si se puede. Pero aquí en especial, bueno, por ejemplo para NLS, para dar un ejemplo, bien se sabe que U de T es constante, la norma 0 en L2, ¿ok? Entonces esa norma se conserva, ¿ok? Entonces la suma de los U a sombreros índice K cuadrado es constante. También la norma de índice 1, o sea, que está relacionada con la energía, porque aquí tenemos el laplaciano, pues va a ser acotada, de hecho. No es exactamente constante, pero va a ser acotada. Entonces, para cualquier t. Entonces, las dos primos está bien, se conservan. Pero había una pregunta, de hecho, de Bourgain, hace mucho tiempo ya, que decía, pero ¿por qué no existiría una solución U tal que la norma UT S vaya al infinito cuando t va al infinito? Bueno, claro, para S más grande que 2, digamos. O sea, eso sería un efecto no lineal bien fuerte, digamos, porque eso no pasa para la parte, bueno, sin la parte no lineal aquí. Olvidé de decir que siempre aquí U es pequeño, digamos. En todo U0 por lo menos. ¿Supones una positividad del potencial B? No.
Bueno, y es cierto que en general sobre RD, bueno, sobre el toro de dimensión D, los resultados que voy a decir más que todo valen para el potencial de convolución. Nada más en D igual a 1 puedo generalizar en el potencial de multiplicación, aunque creo que sí se puede hacer en cualquier dimensión, pero con mucha más tecnicidad. Bueno, regreso a ese punto tal vez después. Entonces, no estoy bien. Y bueno, entonces, y eso, bueno, ¿qué tiene que, por qué es interesante? Primero porque es un efecto no lineal, ¿ok? O sea, aunque tenemos soluciones pequeñas, se puede imaginar que esa no linealidad no es tan importante porque U es pequeño, sin embargo va a tener un efecto bastante fuerte que es ese, ¿no? Entonces esa era la idea de Bourgain, pero también cuando se ve en esa norma que está aquí, pues si esas dos son acotadas, se ve difícil que la norma, digamos, H2 vaya al infinito, porque sabemos que no se pueden mover muchos esos, el peso, digamos, L2 o el peso L1 está acotado, entonces se ve difícil. Entonces, ¿cuál es la forma que, aunque esas dos cosas sean ciertas, eso también sea cierto? Pues la única forma sería que cuando t evoluciona, pues el peso pasa de esos coeficientes de Fourier de índice bajos a coeficientes de Fourier de índice altos, porque ese peso ya es más grande. O sea que al principio todo el mundo está en los índices bajos de Fourier y al final están en unos índices altos. O sea que eso es turbulencia. Entonces, querer decir que eso tiene que ver con la turbulencia débil, aunque no sé si se dice, entonces weak turbulence. Entonces, por eso esa pregunta ocupa a mucha gente y creo que sí es interesante. Y es todavía abierto eso, ¿eh? O sea, de hecho, D más grande que 2, porque con D igual a 1 es algo, bueno, si tomamos el caso cúbico es integrable, entonces no hay posibilidad que eso pase. Y quíntico o héptico es más o menos claro que eso no puede pasar. Pero para D más grande que 2 hay respuestas parciales a esa pregunta y efectivamente algo así puede pasar, pero nunca hubo realmente un ejemplo que responda a la pregunta de Bourgain. Ok, entonces yo lo que quiero presentar aquí es resultados donde más bien vamos a tener que probar que ese intercambio de energía entre modos bajos y modos altos no puede pasar durante mucho tiempo. O sea, si pasa, tiene que ser al infinito realmente, ¿no? Después de mucho rato. Entonces son más bien unos resultados de estabilidad. Y bueno, en ese tipo de resultados hay uno que es, bueno, lo voy a escribir como teorema, que viene de un trabajo con Dario Bambuzi en 2006, ya tiene tiempo, y que vale para NLS para cualquier D, pero para la ecuación de ondas nada más en dimensión 1 y les voy a explicar por qué, y después lo que voy a presentar es un resultado diferente para las ondas cuando D es más grande que 2. Entonces el resultado dice que para cualquier R más grande que 2, cuando S es suficientemente grande, o sea, más grande que algo que depende de R, cuando epsilon es suficientemente pequeño, o sea, que una epsilon 0 que depende de R y de S, si al principio la solución U0 en norma HS es menor que epsilon,
digamos 2 epsilon con, yes, ok, está bien, sí, sí. Entonces, la norma en el tiempo t, o sea, lo voy a escribir como u de 0, más bien. S es menor que, perdón, 2 epsilon para t menor que epsilon a la menos r. Este es el resultado de estabilidad, o sea que para cualquier R, R puede ser muy, muy, muy grande, o sea, 100 o más si quieren. Podemos controlar las normas HS, Sobolev, para unos tiempos de largo epsilon menos R. Epsilon siendo el tamaño de la condición inicial. ¿Okay? O sea, al principio estamos en epsilon, al final en 2 epsilon, entonces se queda más o menos en una vecindad de 0. Y quiere decir que, bueno, en particular, eso no puede pasar durante tiempos que sean de tipo polinomios en epsilon. Entonces, esto es un resultado que tuvimos hace mucho tiempo. Después se generalizó, por ejemplo, a esas esferas o a RD con un potencial confinante, no sé si se dice. Y también obtuvimos con otro colaborador, FAU, un tiempo más largo que epsilon, o sea, también se puede generalizar a epsilon a la menos logaritmo de epsilon a la beta, algo así, cuando beta es... Pero entonces tú dices que S tiene que ser más grande igual que S sub 0. que S, sí, o sea, nada más funciona para S grande. Y para S chica no. Bueno, para S chica, de hecho vamos a ver que hay otro resultado, pero es diferente. Bueno, para esos dos primeros ya tienes y después, para realmente tener necesitamos que ese sea grande, O sea, efectivamente. para los intermedios. Para los intermedios, quién sabe. Bueno, quién sabe cuando queremos que sea el mismo S aquí y aquí. Sí. Pero, ¿y qué condiciones suponen la parte no lineal? Porque, o sea, Bueno, más o menos aquí vamos a suponer que G es muy regular, ¿ok? Y digamos, de hecho, analítica. No voy a tratar de tener la mejor condición aquí. Y por lo menos escrito así, que G de X sea O de X, ¿no? O sea, que sea realmente una no linealidad. Aquí necesito que f de x sea de orden x cuadrado. ¿Okay? Y también muy regular. No, típicamente un polinomio, digamos. ¿Okay? De hecho, los casos interesantes son polinomios, ¿no? Los que vienen de la física. Tenemos aquí un polinomio en u cuadrado, más bien. Y como la cúbica, la quíntica, la héptica, etcétera, etcétera. Y aquí el más interesante es U cúbico, que siempre se encuentra en la física. Ok, entonces, ok. ¿Cuál es la idea de la prueba? Pues no voy a dar ahorita, no la voy a dar ahorita, al final más bien, pero se necesita, eso se puede generalizar a cualquier ecuación a las derivadas parciales hamiltoniana, siempre y cuando hay dos condiciones, con dos condiciones que son la primera, voy a quitar esto que no voy a hablar de eso. La primera es que G, digamos para NLS, sea T modulus. Esa es una condición que no quiero comentar porque, por ejemplo, polinomios está muy bien. Entonces,
Es una condición no tan complicada, es difícil de poner la condición matemáticamente, pero verificarla finalmente casi cualquier G lo satisface. Y la segunda condición es mucho más importante, más difícil de verificar, es una condición de non-resonancia sobre las frecuencias del problema lineal, sobre las frecuencias, creo que es así, ¿no? Frecuencias del problema lineal. Y esa la voy a llamar mu3 y van a entender por qué. Y ahora les voy a decir cuáles. Entonces, primero, ¿cuáles son las frecuencias? Pues para Schrödinger son las frecuencias, o sea, el espectro de esa parte, que es la parte lineal. Y entonces es nada más en Fourier lo que recuperamos es k al cuadrado. Y si uso efectivamente un potencial de convolución, es nada más V sombrero índice K, que viene aquí. Ok, esas son las autovalores de ese operador. Entonces, eso es para NLS y para las ondas, pues todavía más simple, bueno, es un poco diferente, pero viene de ese operador, pero hay que recordar que hay una derivada a la segunda, entonces una raíz cuadrada para la omega y obtenemos esto. Ok. Bien, entonces esas son las frecuencias y quiero que sean no resonantes, o sea, por ejemplo, no quiero que dos sean iguales para 2K diferentes. Y la condición exacta es la siguiente. Para cualquier R más grande que 3 aquí, porque, van a ver por qué, para cualquier, existe una gamma, una alfa, los dos positivos, tal que siempre cuando tomamos K en Z d a la P, L, digamos, L, ¿por qué no? O J, J en Z a la D a la Q, con P más Q menor que R, o sea, multiíndices en ZD, pues la omega K1 más etcétera omega Kp menos omega J1 menos omega JQ, todo esto no sea demasiado pequeño, porque una resonancia corresponde justamente al caso que eso sea cero, una combinación de frecuencias del problema lineal con coeficientes enteros que sea cero. Entonces no queremos que sea cero, pero queremos un control. El control es gamma dividido por mu13, por eso es la condición mu3, de la alfa. ¿Y quién es mu3? Dejo un poquito de espacio aquí. Mu3 de KJ es el tercer número más grande. Tercer número más grande entre pues todos los KI y JI. Okay, entre todos los números que están aquí en norma, pero que estamos en ZD. O sea, imaginamos que típicamente empezamos, por ejemplo, con K1 el más grande y J1 más grande, y etcétera. Aquí tendremos por ejemplo, J2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mu3 sería J2.
¿Ok? O sea que con eso quiere decir que en esa condición, K1, en ese caso, K1 y J1 son libres, finalmente. Nada más controlamos por respeto a los otros, porque hay dos que pueden ser tan grandes como queremos, muy, muy, muy grandes, y sin embargo, preguntamos que sea la misma condición todavía. Y eso hace que es una condición no tan simple. Y aquí hay que suponer que como conjunto K1, Kp sea diferente de J1, JQ. ¿Por qué? Porque si de no ser cierto, eso vale cero. Porque ven que nada más depende del módulo de K, la frecuencia. Entonces, si tenemos una igualdad entre esos dos conjuntos, esa cantidad vale exactamente cero. Entonces, no lo podemos. ¿Por qué 3? Bueno, 4 no es posible. Sería muy bonito, pero no. Porque hay que verificarla, ¿no? Y vamos a ver que justamente es eso el problema. ¿Y por qué 3? Pues espero tener tiempo para explicarles. Eso viene de ese resultado, ¿no? Más que todo es entender eso. ¿Para las dos ecuaciones o...? Para las dos ecuaciones, pero para las ondas nada más D es 1. No, me refiero a esta condición. Sí, De no resonancia. sí, Para Schrödinger y para ecuación de ondas. sí. Es la misma. Es la misma, sí, siempre la misma. Sí, porque el resultado, de hecho, que obtuvimos era para un contexto general de ecuaciones de las derivadas parciales con dos condiciones, una condición sobre la no linealidad y una condición de no resonancia. Ok, entonces ahora que todavía no he dado el resultado que quiero explicar hoy, puedo, bueno, conocen muy bien la ecuación de las ondas. Entonces, todo el problema es de verificar esa condición de no linealidad y resulta que efectivamente, de no linealidad, pero de no resonancia, efectivamente para Schrödinger no lineal en cualquier dimensión, pues va a ser cierto y eso... lo voy a escribir así, para V típico. Entonces, no voy a usar las palabras de Bourgain, que siempre usaba eso para un típico, V típico, sin realmente describir qué quería decir, pero es cierto. De una cierta forma es, bueno, una forma mucho más precisa es que existe una medida de probabilidad sobre los potenciales V de tal forma que con probabilidad 1 sea cierto. Pero se toma tiempo definir la medida de probabilidad. Y aquí es más simple, es para casi todos M. O sea, masa. Porque se ve muy bien que jugando con la M que está aquí, podemos influir sobre esos términos, ¿no? Entonces, para casi todos M eso es cierto en dimensión 1. Y para casi todos los potenciales, y se ve que vamos a jugar con los coeficientes de Fourier, se puede también verificar esa condición, pero ahí sí en cualquier dimensión. Entonces, muy bien, el único problema que quedaba y queda desde entonces será qué pasa cuando D es más grande que 2. Y se sabe muy bien que ya no es posible. Se sabe desde mucho, bueno, en particular cuando hicimos ese artículo, que ya no es cierto cuando D es más grande que N2, que 2, perdón, porque, bueno, omega K1 menos omega J1, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de K1 al cuadrado más M menos la raíz cuadrada de J1 al cuadrado más M. ¿Ok? Entonces, imaginamos que K1 es, digamos, N0
y que J1, porque estamos en dimensión 2, entonces estamos en Z2 y es N1. ¿Ok? Son dos más que, son más que razonables, ¿no? Y aquí tenemos la raíz cuadrada de N cuadrado más M menos la raíz cuadrada de N cuadrado más 1 más M. Y eso va a 0 cuando N va al infinito. O de hecho es denso. Más que todo, esas cantidades van a ser densas. O sea, tenemos, esas cantidades pueden tomar una infinidad, tiene miles de puntos de acumulación, y para todos esos puntos de acumulación necesitaríamos controlar nada más con los otros índices esa cantidad, y eso no es posible, porque son demasiadas condiciones. Entonces se puede probar que efectivamente no se puede. ¿Y por qué para d igual a 1 vale? Bueno, porque para d igual a 1, omega k1 menos omega j1, pues ahora no tenemos esa posibilidad. Y entonces es más, bueno, omega, de hecho, k es equivalente a k, a módulo, de hecho, de k. O sea que omega k menos omega j siempre va a ser más grande que algo de tipo, digamos, un medio o algo así, para k grande. O sea, no vamos a poder acumular, ¿ok? Porque nada más omega k acumula en enteros. Ahí acumula en cualquier número. Ok, entonces, ¿qué se puede hacer con respecto a la ecuación de Schrödinger no lineal? Pues, lo que se puede verificar es que, sin embargo, todavía hay algo que sí es cierto, es que la misma cantidad, entonces lo voy a escribir rápido, omega kp menos omega j1 menos omega jq es más grande que gamma mu 2 kj. Con la misma, bueno, con la definición que pueden imaginarse de mu 2, o sea, el segundo más grande y no el tercer más grande. Y claro que es más fácil verificar porque tenemos más control de esa cantidad. En particular, eso no puede pasar, o sea, los dos más grandes no pueden ser grandes, en cierta forma, están controlados por el mu 2. Y por eso, bueno, argumentos de aritmética se prueba que eso va a ser más grande que esa cantidad. Gamma, hay una alfa también, dividido por mu 2. Ok, entonces esa es la condición, digamos, mu 2. Bueno, que también no es una novedad, sabíamos muy bien en aquel entonces que sí funciona, pero no sabíamos qué hacer con eso. Y lo que obtuvimos hace muy poco, con dos otros colaboradores, es el teorema 2, digamos, o teorema 1, porque este es resultado un poco viejo ya, que es un resultado que obtuve con Joachim Bernier y Erwan Faou, que los dos están en Rennes, de hecho, y yo mismo, y que dice que para las ecuaciones de ondas con d más grande que 2, pues para cualquier r más grande que 2, para cualquier S0 más grande que d entre 2, ese d entre 2 es típico para obtener una álgebra para HS, entonces es algo que siempre se necesita en esos cálculos. Va a existir una S estrella que depende de S, no lo voy a llamar S0, S y D, y R, perdón, tal que si al principio U0, bueno, lo voy a plantear bien, para la ecuación de ondas hay que la condición inicial es U y
la derivada por respecto a t de u porque estamos en un sistema de segundo grado, ¿no? Entonces, así es la condición. Entonces va a ser h s star estrella S estrella menos 1, porque siempre se necesita 1 menos sobre la derivada por respecto a t. Entonces aquí u dot es dtu. Y si al principio es menor que 2 epsilon, o de hecho, bueno, 2 epsilon, perdón. Entonces, la norma de U0, U dot 0, índice HS menos 1, es menor que epsilon para t menor que epsilon a la menos r dividido por, bueno, a la menos r, de hecho. Porque de esa forma la puedo escribir así. ¿Ese resultado se podría explicar cuando f es periódica? Para la bueno, no lineal. Sí, f es una... Es orden explorada nada más. Sí, bueno, lo que es periódico es la solución, pero la función, porque tenemos algo que de tipo f de u, ¿no? Y u es periódica, pero f es una función de r a r, pero cualquiera. ¿podría ser f periódica, por ejemplo, sin Gordon? Sí, pero sí, podría ser el seno de u, de hecho, ¿por qué no? Porque de todas formas lo que me importa es lo que pasa para u muy pequeño, entonces lo que me importa es lo que pasa alrededor de cero, no, puede ser periódica, no va a cambiar nada. Bueno, de hecho ahí necesitaría algo más. Seno de u no es suficiente, digamos, por u, por ejemplo, sería suficiente. Pero es m de u más. Sí, la m sí va a ser importante. De hecho, olvidé de ponerlo aquí. También es para casi todos m. Perdón. ¿Y casi todo cómo aparece? Para verificar la condición de no resonancia. Ya Sí, puedo explicar para que sí, para casi todos m, porque aquí también va a ser cierta esa condición, pero recuerdo que omega, bueno, aquí está, ¿no? Esa cantidad y el m, por supuesto, es importante aquí para mezclar un poco las cosas. Ok. arriba T, ¿no? Después implicación. ¿Perdón? Abajo. Ahí arriba T, ¿no? Sí, sí, perdón, claro. Es u de t, u dot de t, sí. Claro, gracias. Gracias, Rafael. Sí. Entonces, bueno, la diferencia se ve muy bien, es que no hay, el hecho que se tiene que controlar también la derivada por respecto a t es otra vez nada más porque estamos en un sistema con dos derivadas en tiempo, ¿no? Pero la gran diferencia es que aquí, bueno, 2 epsilon, perdón. La gran diferencia es que aquí no tenemos, aquí teníamos el mismo S, aquí no. Okay, entonces tenemos que controlar la solución en mucho más derivadas al principio para obtener un control así para HS. Pero ven que de hecho, regresando a tu pregunta, aquí S nada más tiene que ser más grande que D entre 2, o sea, no hay condición no tiene que ser muy grande S. Pero sí, S estrella va a ser mucho más grande. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? Como 20 minutos. Entonces, ¿puedo explicar un poco de dónde viene? Todo eso son resultados que caen en el rango de las formas normales de Birkhoff. Y es nada más otra forma normal de Birkhoff que lo prueba. Con un poco de astucia, digamos.
La idea en general es de hacer dos equipos, un equipo de los modos bajos y un equipo con los modos altos. Y tratar de entender cómo va a interactuar. Entonces vamos a definir U menor que N, que va a ser la suma de U sombrero K exponencial I K de X, módulo de K menor que N. Okay, de hecho, bueno, no importa. Y U más grande que N, lo que pueden imaginar es cuando K es más grande que N de lo mismo, ¿no? Entonces, la parte de los modos altos y la parte de los modos bajos. Y vamos a controlar de manera diferente los modos bajos y los modos altos. Y de hecho, el teorema 1 es un corolario del teorema 2 que voy a poner ahora, que dice lo siguiente, que es un poquito más técnico, pero es interesante entenderlo más. Sí. Entonces todavía voy a cambiar, esa vez sí voy a escoger S0 y no S. S más grande que algo que no es exactamente lo mismo que aquí, porque, bueno, algo que depende de R y de S0 tal vez, de hecho. Y también un epsilon que va a ser más pequeño que un epsilon 0, que depende de S, que depende de S0 y que depende de R. Finalmente, R está fijado desde el principio. Y la cosa es que si al principio voy a escribir nada más U0, pero en sí es U0 y U.0 también, ¿eh? Pero en norma H 2S, entonces habrá que entender por qué 2. Entonces, la norma de U menor que N epsilon índice S es menor que 2 epsilon, de hecho, sí, y la norma U más grande que N epsilon índice S0 es menor que epsilon a la R, y eso para T menor que epsilon a la menos R entre S0 más 1. Bueno, el S0, el más 1 no es tan importante, pero así es lo que tenemos. Y les tengo que dar quién es N epsilon, y ese N epsilon es epsilon a la menos S menos S0 entre R. Perdón, lo contrario. R entre S menos S0. Ese es, ¿no? Así. Entonces, bueno, es más técnico, pero mucho más preciso, de hecho, que el teorema 1, porque dice que si al principio tenemos un buen control con muchas normas de U, o sea, en este caso dos S normas, pues todavía tendremos un control de S derivadas en el tiempo T de N hasta los modos N epsilon. N epsilon se ve que va cada vez más al infinito cuando escogemos epsilon más pequeño, por supuesto. Pero todavía tenemos un control de los altos modos, pero que es menos preciso, porque nada más en el nivel S0 de los Sobolev, ¿okay? Y S0 está fijado desde un principio. Y todavía durante un tiempo muy largo, ¿qué es ese? Entonces, podemos controlar los bajos modos durante mucho tiempo con mucha precisión, pero no los altos modos. Porque algo hay que pagar, ¿no? Porque tenemos una condición que es menor que la precedente. Y logramos hacer un teorema que dice lo que perdimos.
Y lo bonito es que eso implica el teorema 1. Bueno, hay que hacer 2 o 3 arreglos, pero la idea es de tomar el S que está aquí, como S0, de tal forma que al final tenemos un control en HS0, o sea, en HS, y hay que ver que si, bueno, aquí el S1 depende también de S0, y el S1 va a ser más o menos, 2S1 esencialmente va a ser S estrella. Bueno, más o menos no es exactamente cierto. ¿Cómo? Si en N epsilon si tomas S igual a 0. No es, bueno, la idea es que S0 va a dar S y S que está aquí, 2S va a ser S estrella de esto. Pero en epsilon va a... Sí, pero aquí entonces S menos S0 es S estrella menos S de ese teorema. Bueno, y todavía un pequeño cambio para que sea epsilon menos R aquí, no epsilon menos R dividido por S0, pero bueno, se logra pasar del teorema 2 al teorema 1, porque de todas formas aquí tenemos un control de los altos modos en norma tan grande como queremos, nada más hay que escoger desde el principio la que queremos. Ok, ese es el resultado. ¿Y cómo es que lo podemos probar? ¿Cuál es la forma de Birkhoff que necesitamos? Tengo poco tiempo, pero ¿por qué? Bueno, primera cosa, ¿por qué es una ecuación hamiltoniana? Entonces, seguramente, no sé si ya han visto eso, pero pueden definir esta función psi, donde lambda es la raíz cuadrada de menos laplaciano más m. Y entonces la ecuación ya es la ecuación de no linealidad de las ondas. Es equivalente, y digamos que voy a escribir psi como suma de z. No, z no es una buena idea. Xi exponencial ikx. Entonces, algunos cálculos llegan a que esto es equivalente a I de xk por respecto al tiempo. Entonces, xk dot es la derivada de h por respecto a xk barra. Y entonces esa es la forma hamiltoniana, de hecho, es una de las formas hamiltonianas de la ecuación de ondas, porque eso es una estructura hamiltoniana. ¿Y quién es h? H es la suma de las frecuencias, omega k, xk barra, o sea, módulo de xk, si prefieren. Y más un polinomio que no voy a detallar, pero que depende de xi y de xi barra. Digamos, si al principio mi no linealidad es un polinomio, lo que recupero aquí es también un polinomio. Si no es un polinomio, al principio aquí es algo más complicado, pero no quiero entrar en eso. Esa es la parte no lineal de la ecuación. ¿Okay? Y esa es la parte lineal de la ecuación. Ok. Ven en particular que la ecuación empieza con xk dot es omega k xk más derivada de p por respecto a xk. O sea, esa es lo que viene del operador de Schrödinger, ¿no? Ok. Bien, entonces voy a introducir una última notación que va a ser Y, son perdón, voy
tengo varias notaciones, lo siento. Pero en sí van a ver que no es tan complicado lo que quiero decir, pero si quiero escribir algo cierto, tengo que introducir 2 o 3 cosas. Entonces, Z es cualquiera de los dos, Xi o Xitavara, digamos. Porque ahora no va a tener, en lo que voy a decir ahora, no tiene tanta importancia la estructura simpléctica, o sea, que el hecho que hay aquí 2 variables diferentes, Xi y Xi barra. Entonces, Z va a ser cualquiera de los dos y Y va a ser va a corresponder a los modos pequeños y Y grande los modos grandes. Entonces, lo único que quiero decir con eso es que puedo descomponer mi P, que a priori depende de las dos Y pequeño y Y grande, pero lo voy a escribir como una función de nada más los modos pequeños, después una parte lineal en los modos grandes, después una parte bilineal en los modos grandes, después una parte trilineal en los modos grandes y un resto que voy a explicar en 2 segundos. Entonces, esa es la parte lineal en Y, ese bilineal en Y trilineal. ¿Okay? La cosa es que ven que en particular en este tenemos 3 modos grandes. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces estamos regresando a ese teorema más o menos. O sea, porque aquí teníamos la condición mu3 y es exactamente la idea que 3 son grandes. Y por eso, entonces creo que no tendré tiempo de hacer el cálculo, pero eso ya es pequeño. Cuando ya son 3 grandes, ya es pequeño. Se puede probar, bueno, que el campo hamiltoniano de X es muy pequeño. Nada más con esa condición de 3 modos grandes. Pero no es cierto aquí, no es cierto aquí, no es cierto aquí. Entonces, lo que sí se puede hacer aquí es digamos que es de orden R. O sea, todos los términos del polinomio que son de orden más grande que R. Más grande. Entonces, aquí es orden menor que R, y aquí también menor que R, y aquí también menor que R. Esa es la decomposición que hacemos, que es casi, bueno, no hicimos nada. En el caso que no sea un polinomio, usamos Taylor y ya, ¿no? Pero después sí hay que trabajar un poco y se prueba, eso es una forma normal de Birkhoff, Birkhoff normal form, que compuesto con alguna transformación simpléctica, podemos lograr que esa parte sea efectivamente en forma normal, lo que quiere decir que es integrable, más o menos, digamos. Entonces, que no nos va a molestar para nada. Esa no va a cambiar la norma esencialmente. Entonces, ese es muy bueno. Después, aquí 0. Podemos quitar todos esos términos lineares porque hay nada más un grande. Y nuestra condición de no resonancia controla un grande porque el control viene con el segundo más grande. Entonces, esto lo podemos matar. Aquí, por supuesto, no podemos matarlo porque necesitaríamos mu3, o sea, que 2 sean grandes y aquí 2 son grandes. Entonces, tenemos un pequeño problema y aquí, bueno, todavía vamos a tener algo diferente, pero del mismo estilo, o sea, que nada más porque los cambios de variables son cerca de la identidad, entonces todavía va a ser algo trilinear y aquí de orden más grande que entonces, ese no es el problema. El problema está aquí. Pero lo que notamos es que finalmente lo que sí podemos hacer es que va a contener únicamente, digamos, JK
aquí BJK de Y, términos de tipo Y, entonces de tipo Xi J, Xi barra K, o sea, simétrico. Y eso es lo importante. O sea, logramos matar a todos los términos que son de tipo B, Xi, J, Xi, K, por ejemplo. Este sí se va. O Xi, J barra, Xi, K baja, también lo podemos matar con esos cambios de variables. Entonces, al final nos queda nada más una forma bilineal simétrica. ¿Y por qué es importante? Porque siendo simétrica, el flujo que va a generar va a conservar la norma L2, porque es hamiltoniano finalmente, hermitiano. Entonces eso implica que conserva la norma L2. O sea, como cualquier matriz simétrica que conserva la norma cartesiana de un vector, ¿no? Entonces aquí esa cosa va a conservar la norma L2. Bueno, norma L2 no es lo que queremos porque queremos norma HS, pero por lo menos tenemos algo que se va a conservar. Y con eso me imagino que ya se acaba mi tiempo. Bueno, 3 minutos me dan o 4. Y la segunda etapa, entonces esa es la etapa de forma normal, ¿no? Y la segunda etapa es qué hacemos con esa forma normal, o sea, consecuencia dinámica de eso. Y la idea es definir una norma de psi, de hecho, o de u, sí, que es más o menos lo mismo. Norma de u o norma de psi están directamente relacionadas. Entonces, digamos psi. S0, Sn, es un poco complicado, pero ¿qué hacemos? Ponemos la norma de Y, o sea, de los bajos, en HS, y después tomamos los altos, el norma S0, vamos a poner cuadrado, 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 y aquí vamos a penalizar los modos altos. Entonces va a ser n a la s menos s0. 2. Entonces la idea, en particular si S0 vale S, es la norma S de la solución, pero la idea es de tratar de manera diferente esa parte y la otra parte, ¿no? Entonces nada más lo que después finalmente quité el teorema 2, pero el teorema 2 decía que tenemos un control de S de una cierta forma y de este de otra forma. Y finalmente el teorema 2, bueno, voy a decir una cosa más, perdón, voy a definir T epsilon como el máximo, el supremo, que podría ser infinito, quién sabe, el supremo de los t, tal que, positivos, tal que la norma de psi S0 Sn sea menor que 2 epsilon, por ejemplo. Paf. S no es una muy buena idea. T' y para T' entre 0 y T. ¿Ok? Entonces es el tiempo de escape, digamos, para esa norma de la bola de radio 2 epsilon. Y no tengo aquí el teorema 2 en el pizarrón, pero sí recuerdan la condición que tenía, pues implica que es un cálculo muy simple, aquí es n epsilon, y que es menor que epsilon, de hecho.
O sea, la hipótesis de teorema 2 implica eso. O sea, al principio estamos por esa norma en una bola de radio epsilon. Y lo que queremos probar es que nos vamos a quedar durante mucho tiempo en una bola de radio 2 epsilon. Entonces, la conclusión del teorema 2 sería nada más probar que T epsilon es más grande que epsilon menos R. Entre ese cero. Más o menos. Algo así. Sí, ese cero más o menos. Ok, ¿y cómo se hace? Pues hay que controlar esta norma. Entonces, para controlar y de t es estándar, es, digamos, fácil. Porque esencialmente ven que todos esos no importan tantos y es nada más ese término que nos va a importar cuando depende nada más de los modos bajos. ¿Por qué? Porque finalmente aquí cuando tomamos una derivada, el flujo en y de esa parte, todavía tenemos dos grandes. Y con dos grandes estamos felices. Y entonces eso es lo mismo que aquí, digamos. Entonces, así se prueba que esa parte va a satisfacer que estamos todavía más pequeño que 2 epsilon. El problema viene de los modos altos, cómo hacerlos. Entonces, más o menos lo que podemos decir es que la ecuación es de ese estilo, ¿no? Entonces, no voy a escribir exactamente la fórmula con detalle, pero más un resto, que no es tan importante. Bueno, hay que controlarlo, pero sí, de ahí no viene el problema. El problema viene de esos términos bilinear, que una vez que lo escribimos como ecuación hamiltoniana, o sea, que tomamos una derivada, pues es algo lineal. Y aquí tenemos una matriz, o sea, es un término lineal, y una matriz que depende de los modos bajos. Y esta es hermitiana, ¿se dice? ¿O hermitiana? ¿Por qué? Porque logramos tener nada más términos simétricos. Y aquí omega es nada más, toma en cuenta el simplectismo y esas frecuencias omega. O sea, en sí, y contiene siempre xi y xi barra, entonces es una... Por eso hay alguna diferencia con esa fórmula. Entonces, esta cosa nos dice otra vez que la norma de y, L2, está de hecho más que controlada porque no mueve. ¿Ok? Y después... Ahí está también un truco, es que hay que hacer un cálculo cuando D va a ser la derivada por respecto al operador de derivación. En este caso es esencialmente multiplicar por J, o sea, el operador de D, Y, K es K, Y, K. ¿Ok? Y se puede verificar que la ecuación, ahí la parte en omega se va a ir, de hecho, y lo que recuperamos es un... Igual y no tengo que entrar en estos detalles, pero... sí, bueno, más un resto. O sea que lo que vamos a obtener, de hecho, bueno, es importante que sea exacto, pero lo que vamos a obtener aquí es una ecuación donde aparece, igual después no entro en ese detalle, va a aparecer el conmutador de A y de omega, perdón, no de D.
Y por eso lo que vamos a verificar poco a poco, iterativamente, es que la norma índice P de H va a ser menor que, entonces la fórmula es algo así, aunque no sea tan importante. Es menor que YP menos 1 y más resto. El hecho que tengamos P y P menos 1 viene del conmutador que gana. Normalmente tendríamos aquí P y P, y eso sería muy malo porque entonces estaríamos en algo de tipo Gromval, y eso nos da un crecimiento demasiado importante. Pero aquí no es Gromval, y aquí entonces se puede verificar que si tenemos una ecuación así, entonces el crecimiento es más bien t a la p. Y por algo que está relacionado con, no es exactamente cierto, pero más o menos así viene, con la condición inicial. Porque esa fórmula no toma en cuenta el resto, lo que sí tendría que. Pero entonces es un crecimiento nada más polinomial en t y no exponencial, y por eso al final tenemos ese resultado de hecho. Okay, pero las dos ideas eran ahí de algo simétrico y de hacer los cálculos bien de tal forma que de no recuperar Gromval, pero algo mejor. Y creo que es más que suficiente para esta práctica. Muchísimas gracias. Para este tipo de ecuaciones siempre existen teoremas de existencia global de soluciones para datos singulares pequeños en estos espacios HS. Pues de hecho no, para ese muy grande en sí no aplican las técnicas clásicas. Entonces eso también prueba que por lo menos el tiempo de existencia es más grande que ese, ¿no? Pero sí es cierto que en algunas cosas puede servir también ese. Aunque no creo que sea la conclusión más importante, pero también en algunos casos, no me acuerdo cuáles, porque muchos resultados sobre existencia local, global y etcétera de esas ecuaciones, pero en algunos casos podemos obtener un resultado más preciso. En el caso en que se tiene la existencia global para datos singulares pequeños, Ajá. no se puede probar la estabilidad de cero. No. Es abierto, porque realmente lo único que se ha probado, bueno, en el caso de las ondas es más, hay un ejemplo de Bourgain, de hecho, un poco extraño, pero con soluciones que sí crecen al infinito en su norma HS, pero en un infinito que es bastante grande. Y para NLS hay un resultado de Tao y todo su equipo, CKSTT, entonces Tao es el último, Colliander, Kiel, Staffinelli y Takauka, algo así, que dice que para NLS si me das una norma, digamos, U0, digamos 2, entonces D es igual a 2 y es NLS. Que puede ser tan pequeño como quieres, o sea, voy a escribir algo que sea cierto y no demasiado. Entonces, digamos que me das una eta positivo y un m positivo. Entonces, existe un t, de hecho. No, existe un t y existe una solución u, solución de NLS, tal que la norma inicial de u en 2 se puede hacer con cualquier S más grande que 2, pero 2 en particular, es menor que epsilon,
que eta, o sea, muy pequeña, pero la norma al tiempo t es más grande que m. O sea, no dice que va al infinito, pero dice que puede lograr cualquier valor. Pero cada vez que cambias m grande, cambias u. Entonces no hay una... Y es realmente un artículo muy interesante ese, pero muy particular a Schrödinger no lineal y al toro en dimensión 2, de hecho. Y es... entonces, eso es el mejor resultado que se ha probado eso en 2010, creo, más o menos. Y desde entonces, pues todavía queda abierto ¿va al infinito o no? No sabemos. ¿Otras preguntas? Yo tengo una. Para verificar la ecuación de no resonancia, ¿no? En el caso del potencial de Hartree-Fock, la solución es explícita y conoce los autovalores, ¿no? K cuadrado más de K cuadrado. Pero si tenemos un potencial local, X va a conocer la asintótica, ¿no? De los autovalores. Sí. Entonces, ¿cómo verifican? Sí, bueno, en dimensión 1 se hace, lo hicimos. O sea, si consideras menos de x cuadrado más v, entonces potencial de convolución, ahí tienes una sucesión de autovalores que dependen de v y se puede controlar muy bien cómo dependen de v, aunque es un poco pesado, es una pesadilla. Sí, bueno, se usa asintótica, pero la asintótica no es suficiente. La idea es que finalmente esto tiene un desarrollo, o sea, va a tener una C, bueno, en sí una constante más un término en K, algo así, después una K cuadrado, etcétera, etcétera. Y se va... desarrollo de perturbaciones. ¿Cómo? ¿Eso es una teoría de perturbaciones? Sí, sí. Está en el libro de Marchenko, por ejemplo, está eso de ese desarrollo. Y esos son cantidades invariantes por el flujo de NLS. De hecho, es una cosa, es un conjunto completo de constantes del movimiento y se puede probar que moviendo esas constantes por respecto a v, pues logras verificar la condición de... Es un poco... Entonces, en dimensión superior, ese truco ya no existe. En principio debe de ser cierto, pero seguramente pesado. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. Muy claro. Gracias, gracias. Sí. Se borra tal vez el pizarrón o no. Ah, sí, 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 sí. Ya me liberas. ¿Qué tal? Perdón, tengo la mano.